Fuerte aplauso para gloria de Dios. Gloria al Señor, bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. Gracias por estar con nosotros en este día tan especial, tan de bendición, ¿verdad? Estamos celebrando los 14 años del ministerio de sordos. Ha sido una bendición grande que Dios ha derramado en esta iglesia desde el día de su fundación. Quiero que vaya conmigo al libro de Jonás, Jonás capítulo 4. Y vamos a leer una porción de versículos desde el versículo 1 en adelante. Jonás capítulo 4, versículo 1 en adelante. Este es un libro de los profetas menores que muchas veces pasa desapercibido porque suele interpretarse de una forma tal que la gente está acostumbrada a aplicárselo a los niños, y lo más trascendental del libro de Jonás es el capítulo 2 por el gran pez, ¿verdad? Que en donde Jonás tiene que estar, y eso ha trascendido, ¿verdad? Porque cuando yo les hablo de Jonás, inmediatamente viene a su mente, muchas veces le dicen ballena, pero realmente no es una ballena, es un pez, pero a los niños se les explica así. Pero se pasa por alto muchas cosas, detallitos que en esta mañana yo quiero que usted entienda del libro, ¿verdad? Porque es mi deseo en esta mañana poder poner este fundamento espiritual en su vida. Jonás capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos a hablar de Jonás capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a hablar de el enojo de Jonás, el enojo de Jonás. Así es el título del mensaje. La palabra de Dios dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Leamos el 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Vamos ahora. Padre, te pedimos tu bendición para esta palabra. Oramos para que ministres nuestras vidas, nuestros corazones, que nos instruyas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. Esta es una pequeña exhortación, una reflexión, ¿verdad? Traté de sacar puntos sencillos, pero no lo pude lograr. Así que vamos a ir sacando lo más elemental. Fíjese bien. De todos es conocido que el libro del profeta Jonás comienza con una orden de Dios para que él vaya y predique a Nínive, ¿verdad? Y de repente, pues, en el capítulo 1, que nosotros nos tardaríamos bastante en explicarlo, pero vale la pena, ¿verdad?, que vayamos leyendo la Biblia, si tenemos el tiempo de hacerlo. Comenzamos a notar que él, en lugar de obedecerle a Dios e ir a Nínive, donde Dios lo quiere mandar a llevar una palabra, él va en contrario. Totalmente es un camino contrario al de Dios. Se va a Tarsis para esconderse, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hacer en su vida. Se sube en un barco y en el barco naufraga, pero ahí exactamente en el centro de ese relato y en el centro del libro, en el capítulo 2, allí Jonás tiene, digamos, un acercamiento a Dios. Yo no le quiero llamar como un arrepentimiento, sino que un acercamiento al Señor, en el sentido de que Dios le había dicho: ve a Nínive,
él está haciendo lo contrario de lo que Dios le está diciendo, pero ahí en el vientre del pez, él se entiende con Dios, entiende la voluntad de Dios, y por eso, hermano, nos introduce a un carácter de Jonás. ¿En qué sentido? Jonás en el capítulo 2 está diciéndole a Dios: yo voy a ir, yo sí estoy en tu voluntad, he entendido que tengo que cumplirla, ¿verdad? Entonces, pero ya en el capítulo 3 él ya va un poquito molesto, incómodo, de tal manera que el sermón que predica en Nínive es un sermón tan simple, tan limitado, que muchos de nosotros podemos decir: ¿cómo es que este está predicando de esta forma? Si usted se da cuenta, Jonás predicó en una pasada. Cuando usted lee el capítulo 3, verso 4, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí 40 días Nínive será destruida. Mire, o sea, fue un sermón tan mínimo, tan digamos limitado, de un par de palabras, porque lo estaba haciendo de mala gana. Pero él sabía que le tenía que obedecer a Dios. Pero ese sermón tan corto, tan pequeño del Antiguo Testamento, provoca un impacto tan grande, tan poderoso, que toda la ciudad se arrepiente. Es una cosa tremenda que prácticamente, hermano, Jonás en este momento lo que él quería era cumplir con la voluntad de Dios, salir de ahí, y él no tenía ningún deseo que los ninivitas se arrepintieran. Ahora, yo quiero que note primero ese carácter variable de Jonás, y segundo, quiero primero plantearle por qué es que Jonás pensaba de esa manera. ¿Por qué no quiero ir a Nínive? En primer lugar, veamos el carácter. Veamos el capítulo 2, verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, ahí él está en contacto con Dios. Pero ¿qué me dice usted ya en el capítulo 4 cuando él está pidiendo la muerte? O sea, es un contraste tremendo, porque en el capítulo 2 él está acercándose a Dios, y en el capítulo 4 está diciendo: me quiero morir. Es tremendo. O sea, es un contraste tremendo, ¿verdad? Este texto bíblico. Ahora, viendo la razón del por qué él no quería ir, es por una razón. Escuche bien. La razón por la cual él no quería ir a Nínive era porque los ninivitas eran tremendos enemigos de Israel. Y es que estos ninivitas le habían hecho tanto daño a la nación. No solamente, hermano, habían participado en asedios, habían participado en situaciones de persecución, habían asesinado personas del pueblo de Israel. Entonces, para cuando Dios le manda la orden a Jonás diciéndole: ve a Nínive, yo quiero que usted lo compare como el hecho de que Dios le demandara y le dijera: ve y predícale a tu peor enemigo. Pero eso se queda corto. Imagínate tú que te tocara evangelizar a la persona que le ha quitado la vida a uno de tus hermanos. Imagínate que te tocara evangelizar a la persona que tal vez más daño te ha hecho en tu vida, la persona que más te ha dañado, la persona que más te ha en tu vida hecho daño. Solo imagínate eso, que Dios te diga: ve a Nínive. Entonces Jonás no quiere hacerlo por la razón, en un primer lugar, que ellos son los peores enemigos de Israel. Y si usted quiere saber un poquito de eso, basta con que usted le dé vueltas a las páginas, y para que usted tenga una idea, ahí en el libro de Nahum, ahí exactamente en Nahum se habla de la caída de Nínive. Y la ciudad era una ciudad sanguinaria, era una ciudad de pecado, era una ciudad alejada de Dios, llena de dioses. Entonces los ninivitas no tenían nada bueno por qué ir a predicarles. No tenían nada bueno, sinceramente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el problema? Jonás conocía el corazón de Dios. Jonás sabía que Dios se iba a arrepentir. Y Jonás sabía que si él iba a predicarles que Dios iba a destruirlos en 40 días, lo que iba a pasar es que si ellos se arrepentían, Dios iba a tratar con ellos. Dios les iba a dar el perdón y la misericordia. O sea, una de las razones por las cuales Jonás no quiere predicar es porque él sabe que si
los ninivitas se arrepienten, él va a quedar con una dignidad destrozada. Imagínate, van a decir, este Jonás es un falso profeta, este Jonás es alguien que no está predicando bien la palabra, ¿verdad? Entonces, él tiene un honor nacional, una dignidad nacional, pero solamente imagínate irle a predicar a tu mejor enemigo. Solo imagínate irle a predicar al amante de tu esposo. Solo imagínate irle a predicar a la persona más detestable, al asesino más deplorable que puedes encontrar en una prisión. Es terrible, hermano, cuando nosotros vamos y visitamos penales y de repente nos toca predicar, ¿verdad? A mí me ha tocado ir a Zacatrás varias veces y entonces me ponen en unas situaciones bien incómodas, porque a usted lo ponen frente a un enrejado, le ponen al reo enfrente, el muchacho tiene tatuada la cara toda, ¿verdad? Pálido porque el sol no lo ven. Y de repente tú le predicas el evangelio, le dices: el Señor te ama, el Señor tiene misericordia. Pero claro, yo lo puedo hacer porque no es el asesino de mis parientes. Pero si yo supiera que esta persona a la que yo le estoy evangelizando es el asesino de una persona, de un familiar mío, quién sabe, hermano. ¿Quiénes pudieran hacerlo? O sea, cuando tú preguntas el récord del delincuente que tienes enfrente en la cárcel y le dices: mire, ¿y este muchacho qué es lo que ha hecho? Mire, tiene 10 asesinatos, lo están acusando de extorsión, lo acusan de esto, y qué terrible. Y yo digo, ¿qué pasaría si esta persona, claro, a mí no me ha hecho ningún daño, pero qué si lo viera el padre, el papá de la persona a quien le asesinó un hijo? Imagínate, solo imagínate eso. Ahí está el Jonás, ahí está el corazón de Jonás. Entonces, quiero que note algo. Cuando Jonás predica, el pueblo se arrepiente. Todos volvieron al arrepentimiento y Dios decidió no destruirlos. Pero eso es lo que Jonás no entiende. Jonás, ante la situación de los ninivitas de decir: ya Dios no nos va a destruir, él va a tomar ciertas decisiones que yo quiero que usted note. Mire primero en este texto de Jonás capítulo 4 versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero note esto: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces ahí está el enojo, o sea, el enojo. Pero quiero que note otra cosa. Primer detalle: se enoja, se molesta. Verso 5, mire qué interesante. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Entonces, vaya, quiero que note esos versículos. Primero el 4, que dice que se enojó. Luego el versículo 5, que lo hizo salir de la ciudad y se hizo una enramada afuera de la ciudad. Pero note, hay otro versículo clave también. Jonás 1 verso 3, mire: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, son 3 versículos. El versículo 1:3 dice que Jonás se apartó de la presencia de Jehová. El capítulo 4, versículo número 4 dice que se enojó mucho, se enojó demasiado. El versículo 5 dijo que partió a ponerse una enramada. Vaya, son 3 versículos claves. Entonces, ¿qué nos quiere decir estos versos? Cuando la Biblia tiene una relación que se llama intertextualidad. Usted tiene que aprender a ver qué es lo que el texto bíblico le está diciendo detrás. ¿Qué es lo que el texto bíblico le está hablando? Mira bien, pone atención. Y en la Biblia, cuando tú lees este versículo de que Jonás se apartó de la faz o del rostro de Dios, o se apartó de Dios, solamente aparece 2 veces más en la Biblia. Esta palabra de apartarse de la presencia, de la faz del Señor, como un mal profeta, como alguien que no quiere nada con Dios, solamente aparece 2 veces más en la Biblia. Y la pregunta es: ¿dónde aparece eso? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Mira, cuando tú revisas la escritura, te vas al Antiguo Testamento y te topas con una situación. ¿Sabes dónde aparece? En Génesis
capítulo 4. Vaya conmigo a Génesis 4 y ahí lo va a encontrar en el versículo número, Génesis 4, versículo número 13, 14 y uno más. Ya lo vamos a ver. Mire bien, versículo 13 y 14. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mire lo que dice: y de tu presencia me esconderé. En el texto hebreo es la misma palabra que está hablando en Jonás 1:3, que está diciendo que se está apartándose de la presencia de Dios. Pero también vea conmigo el 16. Mire el 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Qué curioso, ¿verdad? Viene Caín, ¿verdad? Sale de la relación de donde Dios lo tenía y se va a poner un lugar donde él va a vivir de ahí en adelante. Se va a poner en una casa, en un lugar. El texto bíblico no dice que solo salió delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Y habitó en tierra de Nod. Pero ¿se acuerda el otro versículo que vimos en Jonás? Que Dios le pregunta: ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás enojado? Mire el capítulo 4 de Génesis, versículo 6. Es la misma pregunta que le dice a Caín Dios. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mire qué interesante. ¿Por qué te enojas, Caín? ¿Por qué te enojas, Caín? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? ¿Qué pasó con Caín? Llevó a su hermano Abel al campo porque tenía envidia, tenía celos. ¿Por qué? Escuche bien. La gracia de Dios va a estar sobre su pueblo. Y hay personas que no van a estar contentas con esa gracia. Y muchas veces, hermano, tú te preguntas: ¿y por qué le caigo yo mal a fulano? Mira, hay mucha gente a la cual le vas a caer mal en la vida y vos nunca vas a entender por qué. Y es más, alguna gente ni razones tienen para que tú le caigas mal. Pero como a veces la gracia de Dios en nuestras vidas, el favor que Dios pone en nuestras vidas, hace que mucha gente nos envidie, hace que mucha gente se ponga celosa, se enoje. Pero ¿qué sucede? Va a haber gente como Caín que te van a querer llevar al campo solamente porque Dios te bendice, solamente porque Dios ha tomado la ofrenda de Abel y ha dicho: la ofrenda de Abel me agrada más, la de Caín no me ha agradado mucho. ¿Y por qué no le agradó la de Caín? Porque a Dios le agradaba el sacrificio y Abel le presentó eso exactamente. Caín solamente fue a tomar de lo que él tenía, del fruto, de las plantas, de lo que él cosechaba. Pero diferente lo de Abel, que conservó, que fue el producto del ganado, el producto de los animales que él cuidaba y se lo presentó al Señor. Entonces Caín tiene el semblante, tiene un enojo, ¿verdad? Pero la pregunta que le dice es interesante. Si usted ve conmigo rápido, cuando él le pregunta, versículo 9, 4:9, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, la pregunta que Dios le hace es: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le responde con otra pregunta: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano? Esto es trascendental, porque hasta ahorita no hemos pegado los puntos, pero ya los vamos a juntar. Ahorita los vamos a juntar. Entonces la pregunta es: ¿en qué se parece Jonás a Caín? Primera pregunta. Vaya. Veamos segunda pregunta, pero para esto vamos a ir a primer libro de Reyes, capítulo 19. Son reflexiones. Primer libro de Reyes 19. Mire, la segunda pregunta que les voy a proponer es bien interesante. ¿En qué se parece el profeta Elías a Jonás? O sea, primero Caín, ¿en qué se parece a Jonás? Y segundo, ¿en qué se parece Elías a Jonás? Bueno, aquí es más que bonito. Vaya, Elías ha tenido un problema con Jezabel
y él ha tenido que huir de Jezabel. Y él se va al desierto y él ha entrado en una depresión, porque al igual que Jonás, mira bien, él va a querer la muerte también. Él va a decir: yo me quiero morir. O sea, yo quiero morirme. Imagínate decirle a Dios: yo quiero morirme, yo sinceramente, Dios, yo ya no quiero la vida. O sea, si usted nota en primer libro de Reyes 19, y mire lo que pasa con Elías en el versículo número 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un ¿qué? De un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, se va a un enebro, a una sombra, se tira abajo y dice: quítame la vida, Dios. O sea, igual que Jonás. Jonás se pone, ¿verdad? Hace una enramada, se sienta debajo y dice: Señor, quiero morirme. Y todavía Dios le dice: ¿estás enojado, Jonás? Le dice: sí, estoy enojado, hasta la muerte. O sea, estoy enojado. Ahora quiero que vea un detalle. ¿Qué venía de hacer Elías antes de que tuviera este decaimiento con Dios? Él venía de destruir a los profetas de Baal. Dice que a todos los enemigos de Dios él los sacrificó. O sea, él asesinó a los enemigos de Dios. Y eso está en el 18:40. Mire bien, 18:40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló, señores, a los enemigos del Señor, a los falsos profetas, a los malos, a los impíos, a los idólatras. Ahí los degolló Elías. Elías se va porque es amenazado por Jezabel, y se va y se queda debajo de un enebro, tirado, deseando morirse, deseando morir. Ahora bien, peguemos los puntos. Vamos ahora a Jonás, y ahí vamos a predicar. Ahora sí. Jonás capítulo 4. Muy bien. ¿En qué se parece Jonás a Caín? Respuesta: en lo que se parece a muchos de nosotros. Los ninivitas necesitaban la salvación del Señor, pero él está molesto, él está enojado, él no les quiere ir a predicar a los pecadores, porque él siente que es superior a ellos. Él siente que está en la salvación del Señor. Él, como es judío y es israelita, él siente que Dios solamente bendice al pueblo de Israel y nadie más puede recibir el perdón. Si es un pecador, si es una persona que está fuera de la iglesia, si es una persona que no es de nuestra misma religión, si es una persona que es diferente a nosotros, no puede recibir la salvación. ¿Y qué es lo que sucede? Cometió la misma falta de Caín. Que Caín, en lugar de amar a su hermano, lo envidiaba, estaba celoso porque él tenía algo mejor que él posiblemente. Y esto es algo terrible. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchos de nosotros sinceramente fallamos en esta misma situación. Nos sentimos que tenemos y merecemos mejores cosas que otros, porque nosotros somos cristianos, porque nosotros hemos recibido al Señor en el corazón. Entonces no soportamos que en la vida nos vaya mal. No soportamos que en la vida Dios nos mande un problema, una dificultad, porque nosotros somos a veces personas que solamente aceptan lo bueno de Dios, solo aceptamos la bendición y la prosperidad de Dios. Pero ¿qué sucede? No nos preocupamos por el hermano. No nos preocupamos si la persona tiene a Cristo en su corazón. No nos preocupamos si mi pareja, mi expareja, mis vecinos, mis familiares. A nosotros eso no nos importa, porque nosotros somos más parecidos a Jonás. Pero en el corazón de Jonás está Caín. Que Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Oiga, eso le pasa a muchos de nosotros. Si yo le pregunto a usted,
¿Qué hemos hecho nosotros por la gente desfavorecida de nuestra comunidad? La gente más pobre, la de más escasos recursos. ¿Qué hemos hecho por la gente que es diferente? Una persona sorda, un homosexual, una lesbiana. ¿Qué hemos hecho por un discapacitado? ¿Acaso nos preocupa que a veces hay personas que no puedan subir las gradas y estar interesados en decir, mire, ayudémosle, hagamos algo por esa persona? Escuche bien, hermano. Es la misma respuesta que le dio Caín a Dios. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué significa eso? Mira, esa es una burla. Porque aquí habemos muchas personas que tenemos la capacidad. No, oíme bien, tenemos la capacidad porque podemos ayudar en varios sentidos, económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pero la pregunta es, ¿has hecho algo por tu hermano? No. Y es una burla, porque hemos podido hacer algo por los ninivitas, pero no hemos hecho nada, porque los vemos diferentes, porque creemos que como nosotros somos cristianos, nosotros estamos mejor que ellos. O porque creemos que porque nosotros estamos mejor con Dios, entonces merecemos la bendición de Dios, y aquel que no está tan bien con Dios, entonces no va a estar tampoco tan prosperado. Mira, hay personas que tienen esa diferencia en su cabeza y piensan de esa manera y ponen su enramada allá afuera y se quedan viendo a los ninivitas a ver que les caiga el juicio de Dios, que el juicio llegue. Así estamos muchos, debajo de la enramada, sin hacer nada para Dios, esperando nada más que Dios juzgue el mundo, esperando que Ucrania con Rusia se destruyan. Pero nosotros pudiendo ir a predicar el evangelio, pudiendo ir a evangelizar, pudiendo ir a servir al Señor, solamente estamos debajo del enebro, esperando que el juicio le caiga a los ninivitas. Y usted sigue diciendo, ¿acaso soy yo guarda de ellos? Sí, es guarda de ellos, Señor, porque son sus hermanos. Es que es un homosexual, es tu hermano. Que es una lesbiana, es tu hermana. Solamente porque no ha entrado al evangelio, no quiere decir que no es tu hermano. Somos de la misma raza, somos de la misma nacionalidad, hemos nacido en el mismo lugar, hemos nacido en el mismo pueblo, hemos nacido en la misma condición, no nos diferencia nada, tenemos el mismo color de piel, hablamos igual, tenemos el mismo idioma. Entonces, ¿qué nos hace diferente? Solamente porque vos decís que vos sos más cristiano que esa persona. Pero corremos a levantar enredadas, corremos a levantar enebros, a donde estar guardado, porque lo que queremos es ir a ver que caiga Nínive. Y eso es lo que hizo Jonás, porque dijo, están condenados, que les caiga el juicio de Dios. De todas maneras yo estoy bien, de todas maneras yo estoy bien con Dios, entonces ¿para qué me voy a meter? Aquí estoy tranquilo, bien tranquilo en la sombra. Jonás 4:4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, Dios le hizo una pregunta. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Pero esa pregunta fue la misma pregunta que le hizo a Caín Dios. ¿Por qué ha decaído tu semblante, Caín? ¿Cómo es eso, hermanos, que nosotros, que somos los hijos de Dios, que supuestamente somos creyentes, ¿verdad? Que supuestamente estamos más cerca de las cosas de Dios y supuestamente también deberíamos de tener más madurez, más estabilidad espiritual? ¿Cómo es que nosotros muchas veces andamos ahí dando lástima y enojados y molestos? Porque muchas veces, hermano, nos enojamos por cosas tan insignificantes, tan pequeñas, y nos enojamos por cosas que no valen la pena, y nos enojamos probablemente porque no podemos entender cómo aquella persona que tal vez no es creyente está mejor que nosotros, prospera,
nosotros no prosperamos y a veces nos enojamos como este hombre, Jonás, porque no sabemos entender el propósito ni el proyecto de Dios. El hecho que muchas veces estemos en el cristianismo no quiere decir hay mucha gente en el cristianismo que pasa resentida. Hay mucha gente que pasa en el cristianismo que pasa enojada. Hay mucha gente que está en el cristianismo pero es amargada. ¿Y qué más quieren, pues? ¿Y qué más queremos? Viene y se sienta. Versículo 5, mire, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. O sea, él pensó todavía, va a existir una posibilidad que Dios destruya la ciudad. Entonces me voy a quedar esperando porque tal vez Dios se arrepiente y les da fuego. Tal vez Dios se arrepiente de lo que ha hecho y tal vez los vuelve a matar, ¿verdad? Y tal vez los destruye. No nos conviene a nosotros estar sentados en una enramada. No nos conviene estar ahí. Y si por cualquier razón usted está así, es porque usted es un poquito como Elías, ¿verdad? ¿Y qué quería Elías? Degollar a los enemigos de Dios. Y muchas veces somos así, nos enojamos por eso, nos deprimimos por eso, porque queremos que Dios haga justicia y que aquella persona que me quitó la pareja, aquella persona que se fue con el hombre de la otra, entonces que pague, va. Y si esa persona se separó de mí, entonces que pague las consecuencias. Y se nos llena el corazón como que somos Elías y que Dios le dé fuego a los enemigos, va. Pero entonces no hemos entendido el evangelio, porque el evangelio no es eso. Y eso es lo que Jonás quiere mostrar, que Dios no va a destruir a los ninivitas, porque lo que tiene que entender el pueblo de Dios, que somos nosotros, es dejar de andarnos jactando y decir: yo tengo a Cristo en mi corazón desde hace 8 años. Es que mire, yo estoy en la iglesia desde que la fundaron. Es que mire, yo tengo tanto tiempo de estar en las cosas del Señor. Es que mira, si estás así, estás cometiendo un error. Estás viviendo como el mismo Jonás. Pero la pregunta que tenés que hacerte es lo siguiente: ¿qué estás esperando para irle a hablar a la gente, a los ninivitas? ¿Qué estás esperando para ir a hablar de Dios? ¿Qué estás esperando para ir a cambiarles la vida a esas personas? ¿Qué estás esperando para llevar pan y chocolate? ¿Qué estás esperando para ir a evangelizar frente a los hospitales? ¿Qué estás esperando para meterte en una comunidad? ¿Sabes por qué? Porque hoy en día hay un montón de evangélicos que piensa que está haciendo lo correcto solamente porque está sentado en la enramada y está esperando que el juicio venga. Hoy es cuando más almas tenemos que ganar. Hoy es cuando más almas tenemos que predicarles el evangelio. Hoy es cuando esta iglesia tiene que tener más ministerios de evangelismo, porque el fin ya viene. Pero lo que Dios quiere no es destruir a la gente. No es destruir al impío. Lo que Dios quiere es convertirlo. Y que esa persona que te quitó el marido se vuelva evangélica, para que deje de quitarle el marido a la gente. Y que ese homosexual se vuelva al evangelio, para que ame al Señor y que contenga su compulsión y que aprenda que el amor más grande que él va a encontrar no es el de otro varón, sino que es el del Señor. Hoy debemos de dejar de estar sentados en esa enramada cómoda de evangélicos que tenemos y estar esperando que venga el juicio a Nínive y que le caiga el fuego de Dios. No, señores, vayan, caminen en medio de Nínive, lleven el evangelio, prediquemos la palabra, sirvámosle al Señor. Hermanos, son tiempos críticos de la humanidad. Si a estos señores se les ocurre pelearse, un poquito que la OTAN fuerce las cosas, este señor va a dejar ir un misil ahí nomás. Y van a venir los americanos, y van a venir los franceses, y esto va a dar lástima. La gasolina va a subir más.
la comida más cara. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Nosotros somos cristianos y discernimos el fin de los tiempos. Y sabemos que todo esto Dios lo hace para que personas que no le conocen vengan a los pies de Jesús. Y para que la iglesia evangélica que se ha quedado dormida ahí en la enramada, se ha quedado dormida, salga de la enramada que tiene y vaya donde están los ninivitas y le vayan a decir a los pecadores que Jesús tiene una oportunidad para su arrepentimiento. Dejemos de estar en la enramada. Dejemos de creernos que lo sabemos todo y que ya cumplimos todo y que ya somos salvos y que no sé qué. Vaya y predique, vaya y sírvale al Señor, vaya y evangelice, vaya y sírvale a Cristo en cualquier ministerio. Involúcrese. Deje de estar en la enramada como que Jonás, diciendo: yo amo al Señor. Mentira, tú no amas ni a tu hermano, no amas a nadie. Porque si hubieras entendido el evangelio, tiempo fuera que ya anduvieras gastándote los zapatos para hablarle a la gente del Señor. Tiempo fuera que dijeras: me voy a involucrar en un ministerio, voy a tratar de ayudar en esto. Vamos a recolectar una cantidad de donativos para llevarlo a la isla San Sebastián. Y vamos a recolectar víveres, frijoles, arroz. Y vamos a ir a dejar esos donativos a esa gente de la isla, porque se necesita. De la misma manera como recolectamos para bendecir a nuestros ministerios, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos estar debajo de la enramada, esperando que venga el juicio y siendo como Caín en el corazón, que no amaba a su hermano y que teniendo los recursos para ayudar no ayudaba. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hasta que no nos pasa lo mismo que a Jonás, nosotros no reflexionamos. ¿Y qué le pasó? Dios le quería dar una muestra de su misericordia y de su poder. ¿Y cuál era esa muestra? Viene y le dice Dios: mira, esto es interesante, porque él estaba en su enramada de sombra, pero Dios le mandó algo, una provisión espectacular. Mira lo que dice el versículo número 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora, acuérdense que estaba en una enramada, pero como Jonás era mal constructor, la enramada tenía un montón de pasos de sol. Entonces Dios mandó una calabacera, porque las hojas de la calabacera, ¿verdad?, son frondosas, son grandes y le dan un buen cobijo a la cabeza, ¿verdad?, de las personas. Dios preparó esa calabacera, la puso para Jonás para que él estuviera más cómodo. Y en ese momento que él estaba odiando su vida, que estaba diciendo: no, hombre, estoy enojado. Mire lo que dice el versículo 7. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Y qué le pasó a Jonás? Se volvió a enojar otra vez. Mira, versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios preparó dos cosas: un gusano para que se comiera la calabacera, y preparó un viento caliente para que le diera más calor, ¿verdad?, y se desesperara. Hay mucha gente aquí en esta iglesia que está viviendo bajo la calabacera. Están bien alivianados, bien bendecidos, bien cómodos. Aquí me voy a quedar, yo vengo el domingo y aquí adoro, porque el pastor no me dice nada y estoy bien. Y si me dicen, yo me muevo, porque yo no quiero que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Busque su calabacera, pues. Ay, que yo no tengo tiempo, yo solo puedo venir un servicio, un culto, yo no tengo chance. Estás bien tranquilo en tu calabacera. El problema es cuando Dios permite un gusano. Y fíjate que cuando yo leí este texto en hebreo, me di cuenta que lo que dice no es tanto que hirió la calabacera, sino que
busqué una traducción que es la que mejor dice lo que pasó. Escuche, pero Dios también proveyó un gusano al amanecer del día siguiente. El gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Se comió el tallo de la planta. ¿Sabes hasta cuándo nosotros nos damos cuenta de lo mal cristianos que somos? Hasta que nos come el gusano la calabacera. Cuando tenés que ir al hospital Bloom una madrugada, salir de este lugar a las 4 de la mañana y llevar a tu hijo a las consultas y estar ahí, mira, esperando. Ahí comenzás a ver que cuando comienza a llegar la iglesia a evangelizar, de verdad vale la pena congregarse, y te das cuenta que vale la pena también pertenecer a un ministerio. ¿Sabes cuándo vale la pena? Cuando ya la calabacera se te seca, ¿verdad? Cuando uno de tus hijos te dice: fíjese, mamá, que yo no sé, yo creo que a mí me gustan los varones. Ahí comenzás a experimentar que podés estar del otro lado y que vos te sentís orgulloso y que te sentís cómodo, porque como no te pasa nada, por eso no has necesitado eso que los demás necesitan, que la iglesia les lleve una ayuda, que la iglesia les lleve un consejero, que la predicación llegue donde usted necesita que lleve el evangelio. Es que hasta que el gusano no se come la calabacera, nosotros no entendemos que necesitamos de Dios. Uno no entiende eso, hermano, hasta que uno está en un hospital, hasta que uno está postrado. Y cuando nosotros, Dios nos quita la comodidad, comenzamos a decir: ah, Dios me falló, Dios está mal conmigo, Dios no me bendice. No, es que lo hace para que salgas de tu comodidad. Lo hace para que te dejes de cobardías y que comenzás a decir: hey, ¿qué puedo hacer más para Dios? ¿Qué puedo más hacer para el Señor? Cuando nosotros estamos en una crisis, ahí es donde le prometemos a Dios y nos damos cuenta todo lo que no estamos haciendo para Él. Que pudiéramos haber ayudado en bíblica, en un ministerio de sordos, en cualquier parte de la obra, y no lo hemos hecho. Hasta que no nos come el gusano la calabacera, ahí no entendemos que no estamos metidos en nada con Dios. Porque hasta que se nos quita y nos comienza a caer el sol y comienza a venir el viento caliente, y nos damos cuenta que nosotros también sufrimos. Y ahí nos damos cuenta todo el tiempo que hemos pasado en la iglesia solamente debajo de la enredada, debajo de la ramadita, cubriéndonos, y la calabacera encima para que no nos caiga el sol y para que el viento no nos toque. Cuando a nosotros nos toca ir a los hospitales, cuando a nosotros nos toca ir a las calles, allí nos damos cuenta, hermano, de muchas personas que necesitan ayuda, y necesitamos cada día más personas que se metan a los ministerios, más personas que se involucren en las cosas de Dios, porque la gente todavía está muy acomodada y le gusta la sombra y le gusta que nadie les diga nada, y que estar ahí tranquilito con su evangelio y que no les pase nada malo y que no les suceda nada malo y que todo sea prosperidad y bendición. Pero yo te digo esto: de vez en cuando el gusano llega y aquella comodidad que teníamos nos es quitada, y nos damos cuenta que es necesario que nosotros le sirvamos a Dios y que salgamos de esa incomodidad, de esa comodidad que nos hemos dado. Yo no digo, hermano, que usted va a pasar metido en la iglesia siempre. Lo que yo digo es esto: estamos muy cómodos como pueblo de Dios. Estamos muy cómodos. Y se los dejo en su corazón esto: ¿qué no se podría hacer en programa para las personas sordas? ¿Qué no se podría hacer en programa de ayudas? Si todos colaboráramos, si todos pusiéramos, si todos sirviéramos. ¿Qué pudiéramos hacer por las campañas de los niños en los lugares desfavorecidos de Cojutepeque? Llevarles bendición, llevarles ayuda. Pero cada vez, hermano, que nosotros hacemos un evento o pedimos colaboración, no crea usted, hermano, que son 100 las personas que llegan. Son pocos. Y uno se da cuenta de la realidad. A la gente no le gusta incomodarse. A la gente le gusta estar sentadita, y si es posible que
que en la misma iglesia hay aire acondicionado. Y así es como el diablo los está arrullando a muchos, que hasta en el culto se duermen, bien dormidos en la calle, bien dormidos en la iglesia. Y por eso no aprenden nada y no han entendido que el evangelio es salir de nuestra comodidad e ir a Nínive y predicarles. Yo quisiera en este día que como iglesia nos pusiéramos a pensar, porque quiero cerrar la meditación con esto. Vaya, hemos hablado de Jonás, de la comodidad que tiene, pero ahora hablemos de lo contrario. Imagínate, a ti te toca estar en Nínive. Imagínate, tú eres un ninivita. Te hago una pregunta: ¿qué pensarías de Jonás? ¿Un evangélico que te vino a predicar de mala gana? ¿Un evangélico que está ahí en una montaña esperando que vos caigas y que no está haciendo nada para ayudarte? Y tanta gente, hermano, que necesita colaboración, y uno dice: hey, esa persona es evangélica, esa persona es cristiana. Pero cuando la gente ve en nuestros trabajos, en nuestras empresas, que nosotros solo pasamos en la enramada, la gente no nos pide ayuda, porque se dan cuenta de la realidad. Jonás era el que necesitaba arrepentirse de su pecado. Nínive necesitaba arrepentimiento, sí, pero Jonás también. Y nos hemos vuelto un pueblo evangélico tan cómodo que hasta en las oficinas los mismos cristianos hablan vulgaridades. Los mismos cristianos tienen amantes. Las mismas cristianas están involucradas con otros varones del mismo trabajo. Y ahí no somos evangélicos, somos ninivitas. Y cuando la gente de Nínive nos ve y nos dice: no, ese no tiene amor por nadie, si ese ni a la mujer quiere, ni a él mismo se quiere, a ese ni le hablé, si ese es el más pendenciero de todo, el que más amenazando anda, más sinvergüenza, el que se roba las cosas de la empresa. ¿Qué les parece, hermanos? Que hemos llegado al punto que nosotros como evangélicos parecemos de los de Nínive. O sea, podés estar en la enramada, ¿verdad?, como un evangélico cómodo, pero hay otros que no parecen ya ni cristianos, sino que están metidos en el mundo, viven como el mundo y tienen el carácter de la gente mundana. ¿Qué hemos hecho, hermanos? Nos hemos hundido y es necesario que rescatemos nuestra fe. Y si por cualquier razón te has vuelto del otro lado y estás del lado de Nínive, que ya ni distingues lo bueno ni lo malo, y si aceptaste a Cristo desde hace tiempo y vos sabés perfectamente que no estás viviendo como un hijo de Dios o como una hija de Dios, esta mañana es una mañana para que le digas al Señor: Señor, quiero cambiar, quiero ser diferente. Y si por cualquier razón te has acomodado y vives así, levántate y dile a Dios: Señor, hoy quiero ser diferente, quiero servirte, quiero amarte, porque he entendido que si no te sirvo es porque no amo a mi prójimo, porque he entendido que si no me comprometo es porque no amo a mi hermano, y porque he entendido que me he estado engañando todo este tiempo y he comenzado a vivir un evangelio cómodo, un evangelio solamente debajo de la enramada, sin compromiso, sin amor para Dios y sin definición con el evangelio. Pero si en esta mañana has entendido que necesitas dar un paso adelante, pues entonces yo te digo algo: Jonás, levántate y ve a Nínive, predica el evangelio, ve donde las peores personas, defiende la palabra y vive como un buen evangélico, porque hoy más que nunca necesitamos hacer la diferencia. Y si te acomodaste debajo de la enramada, levántate y ve a predicar, porque Dios quiere hacer grandes obras por medio de tu vida, por medio de tu familia y por medio de tu evangelio. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.